Bienvenidos a Desvendando Noticias en esta noche de lunes 10 de noviembre 2025. Resulta ser que los tipos de encuentros son 5 más o menos. Entonces ven acá, el encuentro número 1, según la ufología, ¿no? Simplemente observación de luces inexplicables o nocturnas en el cielo. O sea, no se considera cercano según el criterio de Hynek, ¿no? Dice movimientos erráticos, colores inusuales, etc. Encuentro del primer tipo, avistamiento de un ovni a menos de 150 metros de distancia, donde se puede percibir su forma o detalles. ¿Okay? Segundo tipo, es un C1 que deja evidencia física de su presencia. Marcas de aterrizaje, supuestamente vegetación quemada, rastros de radiación, etc. Estoy leyendo lo que dicen ellos, ¿ok? Esto podría ser, en mi opinión también, puestas en escena para que la gente piense que pasó así. Pero bueno. Cercano al tercer tipo, observación de entidades biológicas tripulantes dentro y fuera del ovni. Ahora, este tercer tipo es el punto de inflexión en el 57. Antes solo se hablaba de lucecitas. 57, ahora ya podemos hablar de cercanos. Y el cuarto tipo, que es lo que se llama la abducción. Supuestamente dentro de la nave, implica esta palabra, un examen o interacción física. Y al parecer este tipo fue añadido el quinto, que supuestamente implica la comunicación bilateral y consciente y voluntaria con los ocupantes, ya sea telepática o física. Y hay un montón de personas por ahí, gurús en el tema, que te hablan que han sido contactados y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, esto es creado en la narrativa de la ufología por este evento del 57, o sea, que cae aquí, en esta área. Y ahorita me fui a una fuente brasileña. Ahora, cuando yo hablo de fuentes brasileñas, hay gente, yo sé que hay gente de Brasil que me sigue. Si llegan a escuchar esto, me encantaría saber, obviamente, su punto de vista y qué tan creíble o no. Pero hice la investigación y supuestamente una publicación en el 57 o alrededor de esos años fue la que esparció todo esto, y estas páginas simplemente hacen una recopilación de toda esa información. Entonces, traducción completa del artículo, caso Vilas Boas, que yo solo hablé la semana pasada, pero voy a enfocarme en el caso como tal, ¿no? Dice por acá: San Francisco de Sales, Minas Gerais. En la madrugada del 15 de octubre del 57, Antonio Villas Boas, un joven de 23 años, yo me lo imaginaba mayor, pero 23 años todavía es maleable por el sistema, ¿no creen? Igual, lo dejo ahí al pensamiento. Trabajaba en la hacienda familiar, arando el campo con un tractor. Aparecieron luces en el cielo, que se revelaron como un vehículo volador que aterrizó a pocos metros de distancia. El tractor dejó de funcionar y Antonio fue llevado por la fuerza de los tripulantes, vestido con monos y máscaras. Vean qué interesante. Al interior del objeto, este evento marcaría para siempre su cuerpo y su vida. Entonces eso es de una fuente brasileña, pero se me hace interesante ahora que yo veo lo de que un tractor dejó de funcionar. Yo he notado, yo vivo acá en un país como Estados Unidos, donde el transporte público ya yo no lo uso tanto. Yo tengo que usar pues un auto que ya está viejito, me lleva a todos lados, ¿no? Pero pasa algunas veces que la parte eléctrica se descompone. Y después yo me voy a la astrología y ¿qué es? Tengo el Mercurio retrógrado, ¿no? O hay actividad solar. Entonces mi mente es como, espérate, ¿habrá como una actividad atmosférica energética? ¿O nosotros somos canales eléctricos que de alguna manera hace que un objeto eléctrico sea de alguna manera afectado? Lo lanzo como pregunta, es las preguntas que yo me hago. Entonces, cuando un aparato eléctrico deja de funcionar por un momento, o sea, podríamos incluir el flujo energético del que estamos siempre como envueltos en esta realidad que llamamos planeta, llamamos Tierra, ¿no? Energía atmosférica
pasando por sobre nosotros, siendo nosotros, digamos que, pues esos, no sé, canales de electricidad de alguna manera. Imagínate. Qué interesante, la Paula. Yo estaba preguntándome, hace poco me pasó algo con el auto. Pero igual, eso son preguntas y siempre pones la astrología y la astrología como que te trae respuesta. Pero bueno, que un tractor deje de funcionar, ok, puede pasar. Me ha pasado que yo no he dejado el carro encendido, lo he dejado en reposo y supuestamente la batería se me descarga. O sea, ¿qué me explica a mí eso? En fin, muchas de estas cosas, ok. El caso de Villas Boas se hizo mundialmente conocido en la década de los 60 por ser el primer relato de... Ahí está. Realmente pasó en el 57 finales, pero no se hablaba de abducción hasta después del 57, del máximo solar. ¿Okay? Periódicos, revistas, publicaciones científicas. Ojo, aquí tenemos a Avi Loeb. Él es científico y te habla de vida extraterrestre, ¿verdad? Hoy, por cierto, me llegó un mensaje, un comentario, y lo publiqué en la parte de comunidad, que me estaban corrigiendo de que yo andaba perdido de criticar a Avi Loeb, ¿no? Que él es un catedrático de Harvard y que hay que respetarlo. Y yo, ok, está bien. Pero bueno, publicaciones científicas y sensacionalistas relataron el caso de las formas más diversas, cambiando detalles aquí y allá, pero manteniendo siempre el foco en el tema principal abordado por cualquiera que hubiera oído hablar de este caso. El acto, y no lo voy a leer, ustedes lo pueden leer ahí, entre el abducido y un alienígena. Qué extraño, ¿por qué meterte en este tema? También hay que meter ahí el movimiento hippie. Ahí tengo que agregarlo. Era una algarabía o sea, es en el motor del colectivo social inmenso. Entonces, claro, le hablas a la gente de esto y vas a tener toda la atención de la gente. Esto lo tiras en un mínimo solar, no pega tanto. Este caso pudo haber sido el primero de ser divulgado por la prensa, pero no fue el primero que realmente sucedió, habiendo otras abducciones anteriores en diversos lugares del mundo, incluso en Brasil. Sin embargo, la descripción del caso Villas Boas pavimentó una carretera de relatos de abducciones posteriores con historias de experiencias científicas y de ese tipo entre humanos y seres extraterrestres. Vean qué tremendo. O sea, se está armando a partir de ahí que eso es posible. Un tipo de contacto de este tipo entre el humano y el ser extraterrestre, ¿no? Entonces, para prestar atención, eso, como les dije, el 57 marca un antes y un después. Y escogen esta historia como la elegida. Es como cuando en la prensa te hablan de, no sé, de un caso de migración. Siempre ha habido cosas, pero en este particular tiempo del año se escoge una en específica y la prensa le da vueltas y vueltas y vueltas para que la gente tenga esa nada más como referencia. Y así lo hicieron con este caso. En esos casos, para los creyentes es difícil en un primer momento sacar conclusiones a partir de un breve relato. Todos los casos de abducciones son complejos y traumatizantes, ya que son, ¿ven? Normalmente la fuerza, donde el abducido pasa por experiencias de este tipo inimaginables. Sin embargo, tenemos casos relativamente más tranquilos, como el de la abducción de Antonio Villas Boas, que hasta el momento de su muerte siempre se avergonzó de describir el momento de la cópula entre él y el alienígena. Veremos el caso. Entonces, esto, como les dije, es de una fuente brasileña y lo estoy nada más leyendo. No estuvimos ahí para... Yo siempre pongo ahora la palabra comprobar, o que es la experiencia de alguien o una experiencia fabricada. Hace poco yo publiqué el video del exagente de la CIA, no sé si ustedes lo vieron, que ahí declara, ellos fabrican noticias que no sucedieron, solo para hacer que la gente o el colectivo crea la narrativa de algo que no sucedió, y que lo hacen por cada rato, y que mandan agentes a los diferentes países para reunirse con las fuerzas policiales de cada país y así coordinar. Entonces es como, ¿te vas a creer todo? Pero bueno, es lo que nos dice en la fuente brasileña. Este muchacho era un joven de 23 años, agricultores en San Francisco de Sales.
El matrimonio tuvo en total 4 descendientes, 2 hombres y 2 mujeres. Para labrar la tierra, la familia Villas Boas utilizaba un tractor con el que trabajaban en turnos diurnos y nocturnos. Durante el día trabajaban los empleados de la hacienda y por la noche el propio Antonio solo acompañado de sus hermanos y cuñados. Primeros avistamientos. El 5 de octubre del 57 los Villas Boas recibieron visitas por la noche, haciendo que todos se acostaran solo alrededor de las 23 o las 11 de la noche, me imagino. Hacía bastante calor esa noche y por ello Antonio abrió la ventana de su habitación que daba a un patio. Estaban acompañados de su hermano Joao. De repente Antonio vio una luz extraña en el cielo, mucho más clara que la luz de la luna, iluminando todo el ambiente. Llamó a su hermano, quien no se interesó por el fenómeno. Antonio cerró la ventana y ambos se acostaron. Poco después, todavía curioso, Antonio volvió a levantarse y abrió la ventana. La luz seguía inalterada, pero se desplazó de repente cerca de la ventana. Asustado, Antonio cerró las persianas con tanta fuerza que despertó a su hermano. Y dentro del cuarto oscuro ambos siguieron la luz que entraba por las rendijas. La luz se desplazó a lo alto del tejado de la casa, donde penetró por las rendijas entre las tejas. Finalmente, después de unos minutos, la luz desapareció y no regresó de noche. Por ahí yo he visto un meme muy cómico. Está como el alien organizando con el hijo de ella, o me parece que era una alien femenina, no sé, coordinando que solo en la noche pueden ellos trabajar. En el día no, solo en la noche. Y es que sí, como que las narrativas caen en que solo en la noche esto pasa, y en el día ¿qué hacen? Sigamos. El 14 de octubre ocurrió un segundo incidente alrededor de las 22, otra vez en la noche. En esa ocasión, Antonio trabajaba con el tractor en compañía de su hermano. De repente avistaron una luz muy clara y fuerte que les lastimaba la vista. La luz era grande y redonda, como una rueda de carreta, de un rojo claro, e iluminaba un área grande en el lado norte del campo. Al observar mejor distinguieron algo dentro de la luz, pero no pudieron precisar qué era, ya que su vista quedaba totalmente ofuscada por la potencia de la iluminación. Curioso, Antonio comenzó a correr detrás de la luz, que a su vez comenzó a huir de él. Tras perseguir corriendo por varias decenas de metros la luz ofuscante, Antonio desistió de la empresa y regresó junto a su hermano. Durante unos pocos minutos la luz se quedó inmóvil a la distancia. Parecía emitir rayos intermitentes en todas direcciones. Luego desapareció tan repentinamente que dio la impresión de haberse simplemente apagado. Ahora sí, entramos al tema de la abducción. En la madrugada del 16 de octubre del 57, Antonio araba la tierra solo con el tractor cuando fue sorprendido por una luz roja. La luz se aproximó aumentando progresivamente de tamaño. Antonio consiguió observarla mejor, describiéndola como un objeto de forma ovalada y brillante, que se quedó estático a unos 100 metros de altura. ¿Cómo lo midieron? Bueno, tras unos instantes el objeto descendió y aterrizó a cerca de 15 metros de distancia del agricultor. Qué raro, ¿verdad? Del agricultor, no. O sea, la escogencia de la persona, así como escogieron a la niña, donde se le apareció la Virgen, ¿se acuerdan todas esas historias católicas? Es como una persona campesina. Me ha llamado mucho la atención a mí eso. Momento en el que pudo distinguir nítidamente los contornos de la máquina. Era parecida a un huevo alargado, presentando 3 picos metálicos. En la parte superior de la nave algo giraba a alta velocidad y emitía una luz roja fluorescente. La parte inferior del objeto se abrió y dejó salir 3 soportes metálicos. Representación de Antonio siendo dominado por sus captores. El objeto hacía recordar la forma de un pájaro con un largo de 15 a 20 metros y una altura de 2 a 3 metros. Se apoyaba en un trípode de 3 a 4 metros de altura. Mientras aparentemente se preparaba para el aterrizaje, percibiendo que algo le iba a suceder, Antonio decidió huir en el tractor, pero tras avanzar unos metros en el vehículo, el motor se detuvo y los faros se apagaron. El agricultor intentó arrancar de nuevo, pero el motor no encendió. Antonio saltó del tractor para correr, pero un ser que apenas le llegaba a la altura de los hombros lo agarró del brazo. Desesperado, Antonio le aplicó un golpe que lo hizo perder el equilibrio. Sin embargo, otros 3 seres lo alcanzaron y lo agarraron por los brazos y piernas, levantándolo del suelo para contenerlo. Aún dominado, Antonio ofreció resistencia por un tiempo, pero la abandonó cuando se convenció de que no le ayudaría en nada. Los alienígenas consiguieron entonces hacerlo subir por una escalera tambaleante
como si estuviera hecha de una especie de material maleable, de 3 o 4 metros de altura para entrar en la nave. Al atravesar la puerta de entrada de la nave, penetraron en una sala circular de aproximadamente 2 metros de diámetro por 1,7-1,8 metros de altura. Entonces, a mí lo que me pone a pensar, ¿cómo logras dar todos estos datos detallados de la medida? ¿No? Los captores lo desvistieron a la fuerza, con gran habilidad, sin rasgar ninguna prenda. Símbolo encima de la puerta de la antesala de la nave. Yo aquí, la publicación tiene varias ilustraciones, vean ahí. Esa es una de las que es de la fuente brasileña. Vuelvo a decir, o sea, si hay gente de Brasil que nos sigue, que me diga qué piensan. Porque de Brasil yo solo puedo pensar, pare de sufrir, ¿no? ¿Han visto esas iglesias, no? Hay un meme por ahí que yo he compartido en Facebook donde está el Jimán acostado viendo cómo gana dinero y dice, si aprendo portugués y me abro un pare de sufrir. Entonces yo de Brasil tengo esa percepción, ¿no? De que puede haber mucha manipulación en la información, más que, bueno, igual, tal vez en el mismo nivel de Latinoamérica. Pero bueno, ven ahí. Luego, esa es supuestamente lo que él vio escrito en la nave, ¿no? ¿Qué es esta? Símbolo encima de la puerta de la antesala de la nave, esta, de acá. Antonio fue conducido a otra puerta. Encima de la puerta había un símbolo con líneas y puntos. El tripulante que iba adelante hizo un movimiento, como si apretase un botón en la puerta. La puerta se abrió y él fue llevado a una sala más grande donde los tripulantes frotaron en su cuerpo una especie de esponja empapada de un líquido aceitoso. Alienígenas pasan el extraño aceite en Antonio. Tras el procedimiento, 2 seres se acercaron con una especie de cáliz, del cual salían 2 tubos flexibles. La sangre de Antonio fue recolectada al colocar la extremidad de un tubo con una pieza de embocadura parecida a una ventosa en su barbilla. Sintió que la piel estaba siendo succionada. Su sangre escurrió por el tubo y se depositó en el cáliz, que se llenó hasta la mitad. El proceso se repitió en el otro lado de la barbilla hasta completar el recipiente. La piel de Antonio quedó ardiendo y picando en el lugar de la sangría. Yo dije la semana pasada, ¿se acuerdan de la gente que invitaban a programas para hipnotizar? Yo recuerdo en ese tipo de talk show, no sé si Cristina lo hizo. ¿Se acuerdan de Cristina? Recuerdo que trajo a un supuesto hipnotizador. Hablo de hipnotizador porque NASA lo ha hecho con astronautas. Hay pruebas. Pero bueno, llegaba el hipnotizador al programa, buscaba voluntarios. Los voluntarios accedían y eran obviamente dormidos o lo que sea, y después les pedía que hicieran cosas muy absurdas como acostarse en el suelo, poner el pie de una manera extraña, saltar, bailar, dormir, abrazar, ¿no? Y luego se les despertaba a los voluntarios y cuando veían el video no lo podían creer. No lo podían creer que era así. Entonces yo puedo ver muy plausiblemente que vos agarras a una persona, la hipnotizás, la haces que haga algo, se graba. Luego le enseñas el video y le decís que así fue o incluso le puedes enseñar el video sedado para que esté como en un término medio. Una vez que ya esté, digamos que consciente, tiene como una memoria muy remota de lo que le enseñaron y él va a creer que realmente le pasó, ¿no? Y después cuenta la historia. O sea, yo lo veo muy plausible de esa manera. Y así otro tipo también de cosas que te pueden hacer. ¿Ves? Se dan en lugares apartados de la civilización, campos, montañas. Muy fácil para manipular en ese sentido, la Paula. Me parece, pero... Ok, entonces, eso que les conté, por aquí hay una foto una imagen que pone la publicación, ¿no? Esto es de la publicación brasileña. El link lo voy a dejar en la descripción. Antonio fue dejado solo en la sala, que comenzó a exhalar una fumaca de olor desagradable y sofocante, provocándole malestar y ansias de vómito. Antonio esperó por un largo tiempo hasta que, para su asombro, apareció una mujer completamente, y no lo leeré, acompañada de otros tripulantes vestidos con sus ropas y cascos. Los cabellos de la mujer eran rubios, casi color platino, grandes ojos azules y almendrados. Ustedes han visto cómo esta gente que de la Lucín, de la conferencia galáctica y de las pleyadianas y que no sé qué cuánto, siempre te dibujan esos seres así todos blanquitos con ojos azules, y después llega la gente que te habla de
de hiperbolia y todo combinado, todo un revoltijo, ¿no? Entonces a mí me recuerda de eso, ¿no? Según Antonio, la alienígena era baja, cerca de 1,5 metros, pero era bellísima. No recordaba haber visto pestañas ni cejas y su vello axilar y púbico era rojo. Los tripulantes se retiraron de la sala y la alienígena se acercó a Antonio en silencio, abrazándolo y frotando su rostro y cuerpo contra el de él. La puerta se cerró y Antonio se quedó a solas con ella, con quien acabó. Ya ustedes se imaginan qué pasó. Ahí lo estoy marcando. Por fin, aparentando estar cansada, la alienígena pasó a rechazar a Antonio. Antes de salir de la sala, ella se volteó hacia él y señaló primero su vientre, luego con una especie de sonrisa al propio Antonio y por último hacia lo alto. Luego uno de los alienígenas regresó con la ropa de Antonio, quien se vistió inmediatamente. Los alienígenas eran de pequeña estatura y le alcanzaban los hombros, aproximadamente 1,47, 1,50 metros. Usaban monos ajustados de un tejido muy grueso, blanco grisáceo. Usaban un cinturón ancho y un casco que cubría toda la cabeza. Aunque no le dirigieron la palabra, se comunicaban entre sí en un lenguaje estridente y gutural. Entonces, o sea, yo pregunto, ¿cómo se describen tantos detalles? Yo no podría, o sea, si esto te traumó, ¿cómo podés tener tantos detalles de lo que pasó? ¿No? Es donde uno dice, esto lo veo también en otro tipo de eventos en que traen a actores a actuar como las víctimas de algo y los ves que no están llorando, no se ven sorprendidos y te cuentan muchos detalles de algo, ¿no? Bueno, los alienígenas lo llevaron fuera de la nave. Antes Antonio intentó tomar un objeto para probar la historia, pero los alienígenas lo percibieron y le quitaron el objeto. Fuera de la nave, Antonio la observó despejar, elevándose unos 50 metros, donde se detuvo. Su luminosidad aumentó y cambió a rojo vivo. Tras esto, emitió un zumbido y partió a altísima velocidad en dirección al sur. Al día siguiente encontró el tractor en perfectas condiciones de funcionamiento. Al día siguiente, ya cuando se despertó, porque esto pasa en la noche, ¿no? Es la pregunta. En la tierra arada todavía podían verse los trazos que el trípode de la máquina había dejado. Antonio había dejado la nave aproximadamente a las 5:30 de la mañana del 16 de octubre del 1957, ¿no? Se sentía débil y llegó agotado a casa, donde durmió por casi 12 horas seguidas. Sentía bastante hambre, pues no se había alimentado de la noche anterior y había vomitado en el interior de la nave debido a las náuseas del misterioso gas. Durante las noches siguientes no conseguía dormir bien, despertando de pequeños sueños debido a pesadillas y con dificultad para conciliar el sueño por el nerviosismo que aún lo dominaba. Despertaba asustado, gritando, soñando que estaba siendo agarrado por sus captores. Al segundo día después de la abducción, Antonio amaneció inquieto, cansado y con dolores por todo el cuerpo. Comenzó a sentirse nauseado, sensación que perduró el día entero, unida a un dolor de cabeza con pulsos fuertes en las sienes y falta de apetito. A partir del tercer día el sueño regresó, aunque de forma muy extrema, y la ardencia con los ojos empeoró, acompañada de un lagrimeo permanente. ¿Qué? Espera, tercer día. Usemos el simbolismo de los 3 días, ¿no? Para que calcen la narrativa. Entonces yo cuando veo esto, pareciera, obviamente no tengo cómo comprobarlo, pero esto perfectamente puede ser fabricado usando simbolismos como 3 días, cuando ya los primeros 2 bien difíciles, pero el tercero ya como que un poco mejor, ¿no? Bueno. Entonces dice acá, el artículo continúa con detalles sobre la divulgación del caso y el interrogatorio del doctor Olavo Fontes, que confirma que Antonio no presentaba rasgos psicopáticos y mantenía un relato coherente a pesar de la vergüenza. La pregunta mía es, ¿cómo, después de todo el trauma, cómo puede con detalles dar todo esto, ¿no? Imágenes de la publicación, ahí está la chica, y ahí está supuestamente... Esto parece caricatura. ¿Se acuerdan aquel personaje marciano de... no sé si era de Bugs Bunny, que se bajaba de una navecita así también, ¿no? En fin. Y por acá está una foto supuestamente ya real del doctor con el muchacho, ¿no? Ahora, yo aquí puse porque alguien en el directo de la semana pasada me habló de la película de Steven Spielberg.
encuentros cercanos del tercer tipo. Si ustedes la vieron, está bien. Igual, voy a hacer spoiler de alguna manera porque voy a leerles un poco del plot de la película, pero de alguna manera ayuda a entender que esta narrativa de que ya no es un segundo tipo, sino que ya hay un contacto con el ser supuestamente, se refuerza en los 70 con esta película que hace Spielberg. La película comienza con una cita del prólogo del libro Allen Hynek, que es el creador de la tablita de los diferentes contactos. Sí, el ufólogo que popularizó la clasificación de los encuentros. Introducción de los protagonistas. Dice Claudie Lacombe, un científico francés y líder de una misión internacional secreta investigando fenómenos inexplicables en el desierto de Sonora, México, encuentran aviones de la Segunda Guerra Mundial perdidos y abandonados en perfectas condiciones. Roy Neary, un electricista de Indiana, marido y padre que lleva una vida cotidiana y un tanto monótona. Ahora sí, encuentro cercano del primer tipo. Una noche, mientras está en un camión de servicio respondiendo a un apagón. Espérate, un apagón. Ok, apagón. Yo he teorizado, lo he presentado aquí en el canal, que pareciera que en máximos solares hay algo en el flujo eléctrico. No sé qué será, pero hay también una tendencia por apagones anómalos. Un apagón, qué interesante, ¿no? Roy Neary ve una luz brillante en el cielo. Es perseguido por un ovni que vuela abajo y realiza maniobras imposibles. Julian Giller. Cerca de allí, su hijo pequeño Barry es atraído fuera de su casa por ruidos extraños y objetos que vuelan. Julian presencia como un grupo de ovnis sobrevuela su casa. Roy y Gillian tienen un encuentro fugaz durante el avistamiento. Roy es brevemente bañado en una luz intensa y su vida cambia para siempre. Esto es como esa imagen que supuestamente el platillo volador llega y tira una imagen sobre vos, ¿no? Aquí lo representaron en la película, ¿no? La obsesión y la prueba. Tras el encuentro, Roy y los otros testigos comienzan a sufrir una obsesión inexplicable. Obsesión inexplicable. Roy tiene visiones y oye una melodía de 5 notas recurrente. Siente una necesidad irresistible de representar una forma montañosa específica. Inicialmente intenta recrearla con almohadas, luego con barro y finalmente arruina el jardín de su casa al construir una enorme maqueta de tierra. Voy a hacer una pausa ahí porque yo hice el Peñón del Diablo. Ajá. Ahorita vamos a leer de, creo que lo hacen, sí, lo pasa en ese lugar la película. Yo he hablado de las luces y creo que me estoy inclinando a pensar que gran parte de lo que hacen las agencias espaciales es una cortina de humo vendiéndote la narrativa del espacio para distraer, pero por detrás lo que están haciendo es una obsesión por analizar las luces. Por eso te van a hablar de que un objeto tiene neón, tiene hierro, tiene este elemento, porque sacan conclusiones sin haber ido al objeto y tocar la parte material, ¿no? Entonces, si la luz la pasas por un filtro y se descomponen en colores de alguna manera, que es la manera como se descompone una luz de neón, entonces lo que hay ahí arriba es neón. Entonces sacan las conclusiones. Por eso yo he cuestionado muchísimo el modelo atómico, porque es un modelo teórico también, que de alguna manera me está diciendo como que fuerzan las cosas para que todo calce en su narrativa, ¿no? Pero en fin, en uno de mis directos que hice hace mucho tiempo, hay una persona en uno de estos creo que son TEDx, ¿no? Que son como una presentación de alguien experto en algo que va a una tarima, lo presenta y se graba, ¿no? Y él hablaba de que con colores se los puede transformar en música, porque al final de cuentas estamos hablando de ondas y frecuencias. Entonces agarraba el rojo con una tonalidad, lo convertía en una nota musical y convertía luces en música. Entonces, claro, si estamos lidiando con ondas y frecuencias de colores, de luz, cuando me hablaban de esta película, esta melodía y luces en el cielo, pues sí, es una interpretación de luz que se hace, es posible. Gillian también dibuja obsesivamente la misma forma de montaña que ella asocia con la desaparición de su hijo Barry, quien fue presuntamente tomado por el ovni durante su primer encuentro. Investigación gubernamental, ahora hay que meter al gobierno.
¿no? Mientras tanto, Lacombe y su equipo descifran que la melodía de 5 notas era una especie de lenguaje universal. Por supuesto, las notas musicales. La música es lenguaje musical. No importa el lenguaje, vos tocas una música y a todos creo que se puede transmitir lo que estás transmitiendo, ¿no? En fin. Además, las aeronaves perdidas encontradas en México tenían coordenadas grabadas que apuntaban a un lugar específico en los Estados Unidos. Ok. Coordenadas, sistema de coordenadas. Ahora que yo he desmontado el sistema de coordenadas tanto, a mí me hace reír esto, pero bueno. El gobierno secreto localiza este lugar y lo identifica como Devil's Tower, la Torre del Diablo en Wyoming, que es la que la gente de Tartaria ha dicho que es un tronco de árbol y silicio y todo ese tipo de corrientes, ¿no? Que es una estructura montañosa muy llamativa. Yo espero un día poder ir y ojalá hacer un en vivo desde ahí para todos ustedes. Pero si me queda muy lejos. Esto es en Montana, me parece, allá arriba, en esos lados. Pero bueno, para asegurar el lugar del contacto, el gobierno inventa una falsa emergencia de derrame de un agente nervioso, evacuando a todos los civiles en un radio de 20 millas. La peregrinación a la Torre del Diablo. La determinación de los testigos. Ray, ahora separado de su familia que ya no tolera su obsesión, ve un reportaje de noticias sobre un desastre químico inventado en Wyoming. Perdón, dije Montana, pero es Wyoming. Al ver la imagen de la Torre del Diablo, inmediatamente la reconoce como la montaña de sus visiones. Roy y Gillian, ahora unidos por su obsesión y desesperación, emprenden un peligroso viaje para evadir los controles militares y llegar a la Torre del Diablo. Roy y Gillian logran infiltrarse en la zona de exclusión, escalando el terreno rocoso de la Torre del Diablo justo antes de que llegue la hora de la cita. En la cima se encuentran con el equipo de científicos de Lacombe, que está preparado con luces, micrófonos y un sistema de comunicación musical. Encuentro cercano del tercer tipo. Ya vamos a ver este cambio de que ya no son luces, sino que ahora supuestamente estos seres hay contacto con el humano. Comienza la secuencia del contacto. Pequeños ovnis comienzan a aparecer en el cielo, respondiendo a las señales de luz y sonido. Venga, les dije, luz y sonido. Para mí NASA y las agencias espaciales me suena más que es una cortina de humo y están haciendo investigaciones pero así intensas de cómo interpretar luz y cómo analizar la luz. Pero bueno, la nave principal, una gigantesca y deslumbrante nave nodriza, desciende sobre el punto de encuentro. El equipo de Lacombe establece comunicación con la nave utilizando la melodía de 5 notas, seguida de una compleja conversación con tonos y luces. La nave nodriza libera a todos los seres humanos que habían sido abducidos a lo largo de los años. ¡Ah, caray! Incluyendo el pequeño Barry Giller. Esto me suena... Yo fui muy fan de los X-Files, de los Expedientes X. Veo muchas similitudes en esto. Era como una antesala de esa serie, ¿no? Barry se reúne con su madre Gillian. Finalmente la nave abre una compuerta. De ella emergen los seres extraterrestres pequeños, delgados, con ojos grandes, comunicándose de manera pacífica. Lacombe ofrece a Roy Neary la oportunidad de unirse al grupo de seleccionados que viajará con los extraterrestres. ¡Ah, caray! Y VIP, ¿no? Ajá. Roy, sintiendo que esta es su verdadera vocación y que su vida terrestre ya no tiene sentido, acepta. Un poco de escapismo, ¿no? Se despide con una mirada de paz y se une a la tripulación. La nave nodriza despega en silencio, elevándose hacia el cielo nocturno y desapareciendo entre las estrellas, dejando a los científicos y a Gillian maravillados. Entonces yo, después de ya ver el plot, yo le pregunté a la IA, si buscáramos paralelismos entre lo que nos contaron de Brasil y la película, eso fue lo que encontré. Los paralelismos entre encuentros cercanos del tercer tipo y el caso de Antonio Vilas Boas son fascinantes, ya que la película se basa conceptualmente en el tipo de reportes que casos como el de Vilas Boas popularizaron el contacto cercano. Aunque la trama de la película de Spielberg se inspira en varios reportes de OVNI, incluyendo
el incidente de Kelly Hopkinsville y la propia escala de Allen Hynek, el espíritu de la película se conecta con el caso Villas-Boas en varios puntos clave. Contacto cercano obligatorio. El de Villas-Boas fue un evento de encuentro cercano del cuarto tipo. La interacción fue física forzosa y el testigo fue llevado a bordo de la nave para un examen propósito específico. En la película, el título mismo sitúa a la película en la categoría de contacto con entidades biológicas. Si bien Roy Neary elige ir a la Torre del Diablo y subir a la nave nodriza, la experiencia que lo impulsa es el encuentro traumático en la carretera, donde la luz y el sonido de la nave lo afectan físicamente y mentalmente. La obsesión y el impulso inexplicable. Villas-Boas, el caso en Brasil. Aunque no fue tan público al principio, el incidente marcó a Antonio de por vida. Sufrió quemaduras de radiación, evidencia médica. Eso sí ya queda la cuestión, ¿no? La duda. Y el trauma psicológico de la abducción y el acto, que ya leímos con la muchacha, que lo impulsó a buscar una explicación y contar su historia a un médico, el doctor Fontes. Ahora, en la película, Roy Neary sufre una obsesión extrema e inexplicable después de su primer contacto. Se siente impulsado a reproducir la forma de la nave nodriza, la montaña y el lugar de reunión. Esta llamada irracional y perturbadora es un recurso dramático que refleja la experiencia de muchos abducidos que sienten que sus vidas cambiaron irreversiblemente después del contacto. Evidencia física y afectación sensorial. Sufrió los efectos físicos documentados por el médico, lesiones por radiación y cambios en la piel. Su tractor también se detuvo. Interferencia electromagnética. Encuentros cercanos, la película, enfatiza la interferencia electromagnética, luces de coches, teléfonos y electricidad que fallan, y la afectación física. Roy se quema la mano durante los avistamientos. La evidencia dejada por los ovnis, las marcas en el suelo o la tierra rojiza es vital para el equipo científico de la película. Entonces, en esencia, la película de Spielberg tomó los elementos más dramáticos y profundos de los casos de contacto de los años 50 y 60, como el de Villas-Boas, que involucró el cuerpo del testigo, para construir una historia que ya no se preguntaba si los ovnis existían, sino que querían. Entonces es como reciclar lo que ya se hablaba. Se viene una nueva ola en los 70s, yo no había nacido todavía, pero me parece que en los 90s surgió otra oleada, porque es cuando yo estaba adolescente. Cuando yo saqué los cálculos dije, claro, ¿por qué solamente pasa en un máximo solar? Ven acá, en el 2000, aquí estaríamos en el 89-91, aquí donde tengo el mouse. En el 89-91 yo tenía como 9 años, 9-10 años. Yo jugaba fútbol en el barrio, como muchos de nosotros, y uno jugaba hasta anochecer porque el poste de luz te alumbraba. Entonces teníamos 2 piedras para hacer los marcos, pasaba un carro, desarmábamos las piedras, pasaba el auto y volvíamos a poner las piedras y seguíamos el partido. En Costa Rica la llamamos la mejenga. Y recuerdo que a los 9 años, 10 años, en un máximo solar, estaba la algarabía de los ovnis, una de estas oleadas, ¿no? Y recuerdo que yo veo al cielo y me llama la atención una luz que se está moviendo, y yo probablemente me quedo ido, ¿no? Y no estoy ni pensando en la mejenga o en el partido de fútbol, lo que sea. Y yo lo estoy viendo, entonces me hago la pregunta en aquel momento. No sé por qué esta memoria me quedó así como... Ya les cuento por qué. Porque ya la estoy viendo, se está moviendo, entonces me hago la pregunta, ¿es un avión o es un ovni? De 9 años yo haciéndome ese tipo de preguntas. Entonces yo veo que la lucecita se va moviendo y va llegando en dirección a una montaña en San José, la capital de Costa Rica, muy conocida, que es la Cruz de la Juelita, que tiene una cruz que irradia en las noches, encendida, y la luz pasa cerca de la cruz y se va ya por detrás de la montaña, y lo que veo después es como una explosión sin sonido, nada más como fosforescente, y la luz se fue, la electricidad se fue. Entonces, como muy normalmente pasa en los países de Latinoamérica, que se va el servicio eléctrico, que ya terminó el partido, nos fuimos para la casa, eran como las 7 de la noche, no sé. Yo me voy, resultó ser que fue un apagón nacional por casi 24 horas. En la radio nos dimos cuenta al siguiente día que en todo el país sucedió.
Entonces un apagón anómalo, una lucecita así, ¿no? Entonces cae en un máximo solar, hay interferencia electromagnética, no sé qué será lo que puede haber, pero cuando yo hice el cálculo dije, pero esto me cae a mí un máximo solar. Entonces, una de mis teorías es que quizá hay alguna actividad electromagnética, eléctrica, un poco más anómala en máximos que mínimos. Y esto puede dar cabida para que gente invente narrativas ovnis y te las traiga, porque se van a ver más luces, se van a ver más astros, se van a ver más cometas, se van a ver aquí, se van a ver allá. Entonces, ¿no? Entonces yo lo veo muy, digamos, muy oscilatorio. Ya ven que las oleadas ovnis es como que se habla mucho, 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 después se apaga. Después se habla mucho, 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 después se apaga, ¿no? Y esta oscilación veo también que pasa, o la correlación, cómo se mueven o cómo progresan, ¿no?, los máximos solares y mínimos solares. Ya que ahora se habla tanto de la actividad ovni, especialmente con el bendito punto en el cielo mancha, que es el Atlas. En fin, si llegaste al canal y te gustó lo que acabamos de presentar y no te has suscrito, te voy a agradecer muchísimo que te suscribas, que le des a la campanita para notificaciones. Tenemos nuestro botón unirse para aquellos que nos quieran apoyar como miembros. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.